Vamos a comenzar con el doctor Ricardo Pérez Manrique, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ministro de la Corte Suprema de Justicia desde el 28 de marzo de 2012 hasta el 17 de mayo de 2017, es presidente de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia en el año 2016. En abril de 2016 asume en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Corte Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. En el año 1989 ingresa a la magistratura como juez letrado de primera instancia de Bella Unión. Posteriormente fue designado como juez letrado de primera instancia de Mercedes, de segundo turno. En el año 1992 es nombrado secretario letrado judicial de la Corte Suprema de Justicia. En enero de 1996 pasa a cumplir funciones de secretario letrado único de la Corte Suprema de Justicia. El 20 de agosto de 2000 es designado ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno. Ex vicepresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud, ocupó el cargo de presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. El doctor Pérez Manrique nos va a hablar del interés superior del niño, artículo 3, Convención sobre los Derechos del Niño, exigencias que dimanan para el Estado y la Administración. Bien, buenas tardes. Un agradecimiento a la invitación de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, un saludo del señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer Magregor. Y lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos, primero un relato histórico de la evolución de los derechos de la infancia a lo largo del tiempo en el derecho internacional de los derechos humanos. Posteriormente trataremos de conceptualizar el interés superior del niño para ver cuáles son las obligaciones para el Estado y para la Administración. También el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos ha determinado, y finalmente veremos algún fallo de la Corte Interamericana. Digamos que veíamos que el seminario de ustedes, esta actividad, está vinculada con la vinculación entre el derecho administrativo y la finalidad de abatir la pobreza, ¿verdad? Y combatir la pobreza. Nosotros no podemos empezar a hablar de este tema sin hacer una referencia, a mi entender, al documento más completo y magnífico sobre este desafío de erradicar la pobreza, que eso es la Agenda 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, que uno de los puntos centrales es la erradicación de la pobreza infantil. Bien, muy brevemente, digamos que hay un proceso por el cual la infancia paulatinamente se va configurando a lo largo del tiempo como grupo esencialmente vulnerable por una serie de características. Es decir, todos sabemos que existen discriminaciones por muchas causas, entre otras causas por razones de la edad. El primer documento internacional que habla de infancia es la Declaración de Ginebra de 1924, en el marco de la Sociedad de Naciones, que reconoce el deber de la humanidad de brindar a las personas menores de edad lo mejor de sí mismas, por la cual se estipularon obligaciones en materia de desarrollo personal, alimentación, etc. Debemos señalar que en abril de 48 se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde allí en el artículo 7 específicamente se manifiesta la necesidad de protección de la madre, tanto de la mujer, tanto gestante como mujer, y de los niños y niñas, siendo esta obligación del Estado, de la sociedad, del Estado y de la familia. En 1946, con la creación de UNICEF, Naciones Unidas, recién nacida, da un paso formidable en cuanto a la necesidad de atención de la infancia. Y en 1959 aparece el documento inspirador de la propia Convención de los Derechos del Niño, que es la Declaración de los Derechos del Niño, donde aparece, entre otras cosas, la necesidad de que su interés superior sea contemplado. Como consecuencia de la aprobación de la Convención, se pretendió a los 10 años aprobar una Convención de Derechos del Niño que finalmente, como todos ustedes saben, la discusión duró algo más de 10 años porque
finalmente es el 6 de diciembre de 1989 que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, es decir, un verdadero código de derechos de la infancia, en la cual se destaca el artículo 3, que es el que dice que en todas las decisiones respecto de infancia se tendrá especialmente en consideración y de manera prioritaria el interés superior del niño. Justamente se conmemoran este año, el 6 de diciembre, 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, y allí la Corte Interamericana estará haciendo en Costa Rica un acto conmemorativo. Si queremos conceptualizar el interés superior del niño, digamos que aparece la Declaración del 59, aparece claramente establecido en la Convención de los Derechos del Niño, y la gran discusión es, o la gran dificultad que hay, es la de encontrar una definición de este interés superior. La Convención hace no solo la referencia genérica del artículo 3, sino que hace referencia al interés superior del niño cuando consagra, entre otros, el derecho del niño a vivir en su familia, cuando consagra el tema de la adopción, cuando en el caso de privados de libertad, la necesidad de que tengan privados de libertad, los privados de libertad tengan todas las garantías del debido proceso en aras de su interés superior. Ahora, es un principio, tiene dificultades de definición. Yo creo que algunos autores, algunos que voy a citar, incluyen en cierta tautología al decir que el interés superior del niño es el derecho del niño a que sus derechos sean respetados. Es decir, parecería que cualquier sujeto de derechos tiene derecho a que, valga la redundancia, a que sus derechos sean respetados. Pero a mí me gusta mucho el trabajo de un chileno, Miguel Sillero, que ha profundizado sobre esta temática. Este autor sostiene que el interés superior del niño es un principio garantista que cumple, entre otras, una función de carácter interpretativo que determina la prioridad de las políticas públicas para la infancia y se debe aplicar en base a los principios de integralidad, de máxima operatividad y mínima restricción de los derechos del niño, y cumple también su función como garantía de las relaciones parentales. O sea que, en definitiva, el interés superior del niño es un principio que permite, de una manera positiva, por eso es superior, a favor de los derechos del niño, dirimir conflictos entre el niño y el mundo adulto, y a veces entre los propios niños. Entonces, yo he preferido, y sobre esto es un tema que he trabajado desde hace mucho tiempo, en lugar de preocuparnos por buscar una definición que siempre va a ser insatisfactoria, pese a que creo que todas las leyes en América Latina que se han dictado sobre infancia han tratado de acercarse a una definición del interés superior del niño. Y en esto coincidimos con varios autores que lo que plantean que la dificultad, más que en encontrar una definición, la dificultad radica en cómo lo aplicamos, cómo en cada caso concreto, y esto vale para todos, porque recordemos que el artículo 3 refiere a todas las autoridades del Estado, entre otros a la administración. Por eso es oportuno en este ambiente discutir de este tema. Y a mí me parece que el proceso para aplicar el interés superior del niño es un proceso que debe seguir etapas en la concepción, y que es muy claro en el caso de la autoridad judicial o de la autoridad administrativa que está ejerciendo funciones similares a veces a las jurisdiccionales. Es decir, esto significa una determinada estructura de argumentación, una estructura en función de la cual se dice, bueno, en este caso concreto, frente a este conflicto, el interés superior del niño radica en tal aspecto. Entonces, a mí me parece que los pasos a dar son, en primer lugar, la consideración de la situación fáctica a considerar, determinar claramente cuáles son los derechos involucrados y de qué manera cada solución afecta más o menos derechos de los niños y los otros derechos involucrados. El elemento volitivo, es decir, acá son muy interesantes dos observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, que habla sobre el derecho del niño a ser oído y que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
en la cual refiere que las opiniones de los niños valen en cuanto personas, de manera individual, pero también valen y deben ser consideradas cuando se expresan en el contexto grupal. Es decir, cuando un grupo de niños tiene un problema, es importante conocer y vaya sin derecho administrativo a estos problemas, ¿no? Grupo de niños que tienen dificultades para acceder a la educación, por ejemplo, grupos por razones de transporte, etcétera. Grupos de niños que no pueden acceder a los juegos, a otros derechos. Entonces ahí el elemento volitivo no se puede construir el interés superior del niño si no se oye al niño o al grupo de niños involucrados. El elemento prospectivo, es decir, de qué manera la solución va a incidir sobre el futuro de los niños y sobre el futuro de los derechos involucrados, para finalmente, después de dar esos tres pasos, razonadamente construir una solución del caso concreto. Y esto vale en la forma como la administración, por ejemplo, justifica sus actos administrativos cuando de derechos de los niños se trata. Y volvemos al Comité de los Derechos del Niño, que en su observación general de Naciones Unidas, que en su observación general número 14 del 2013, que se llama sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, dice que a los efectos de analizar las obligaciones del Estado deberán considerarse como, como elemento previo los siguientes ítems. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño. Es decir, los derechos del niño tienen ese carácter universal, por algo se habla de una doctrina, la protección integral, la protección integral de todos los derechos de los niños. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos, cosa parece a esta altura de los acontecimientos en el siglo XXI bastante obvia, pero que yo le digo que hace 40 años, 50 años atrás no era una cosa tan clara. La naturaleza y los alcances globales de la Convención de los Derechos del Niño, es un tratado que pretende ser universal en este aspecto, además de provenir del régimen universal, y la obligación de los Estados partes de respetar, proteger y llevar a efecto todos los derechos de la Convención. Entonces, el Comité desarrolla las siguientes obligaciones del Estado para hacer efectivo el interés superior del niño en la acción estatal. Dice, examinar y en su caso modificar la legislación nacional y otras fuentes del derecho para incorporar el artículo 3, párrafo 1 y velar porque el requisito de que se tenga en cuenta el interés superior del niño se recoja y aplique en todas las leyes y reglamentos nacionales, la legislación provincial o territorial, las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas que presten servicios relacionados con los niños o que repercuten en ellos y a los procedimientos judiciales y administrativos respectivos. O sea que la cuestión del interés superior del niño tiene que estar presente en la legislación y el gran desafío es que esté presente en la legislación y en la reglamentación administrativa y el gran desafío es que también esté presente en la práctica, ¿verdad? Es decir, en el día a día de la administración. Reafirmar el interés superior del niño en su coordinación y aplicación de políticas en los planos nacional, regional y local. Diseñar políticas en función de derechos de los niños cuando a ellos los involucren y demostrar en la configuración y en el diseño de las políticas la trascendencia y en la aplicación después de las normas respectivas de qué forma el interés superior del niño está contemplado en esas soluciones. Establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, curso o reparación para dar plenos efectos a los derechos del niño, reafirmar el interés superior del niño en la asignación de los recursos nacionales para los programas y las medidas destinadas a los efectos de los derechos del niño, así como las actividades que reciben asistencia internacional o ayuda para el desarrollo. Entonces no se pueden contemplar los derechos de los niños y su interés superior si no hay la lógica previsión presupuestaria. Acá hay una obligación del Estado muy clara. Establecer y supervisar y evaluar la necesidad de datos de la forma de hacer efectivo el interés superior del niño, la necesidad de capacitar, informar, proporcionar información a los niños, luchar contra las actitudes negativas y prejuicios. ¿Qué ha hecho la Corte Interamericana con este tema? La Corte Interamericana tiene dos opiniones consultivas en las cuales ha referido a esto. Una es la opinión consultiva 17 del 2002 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño del 28 de agosto del 2002
y otra es la opinión consultiva de 2014 sobre derechos de los niños en el contexto de migración. Estas dos opiniones consultivas toman tributo de algo que ha sido un avance que la Corte tomó en el caso Villagrán, llamado Niños de la Calle, de 1999, hace 20 años ahora, en la cual dice que a los efectos de aplicar el artículo 19 de la Convención Americana, que prevé la necesidad que los niños tienen derecho a una protección especial por parte de la familia, de la sociedad y del Estado, lo que dice la Corte es que para entender esa obligación del artículo 19 es menester tomar en cuenta un muy contemplativo orden jurídico. Y entonces toma como elemento de integración de la Convención Americana elementos de soft law y de hard law que vienen tanto del sistema universal como del sistema regional. Y en base a eso, la Corte realiza un esfuerzo argumentativo que tiene que ver nada más ni nada menos con el tema de hacer efectivo el interés superior del niño, o sea, la preeminencia de sus derechos en aquellos casos en que está involucrado. En definitiva, y con esto cierro porque me dicen que se me está terminando el tiempo, podemos decir sin lugar a dudas que la Convención de los Derechos del Niño y en general el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prevé, por un lado, libertades de los niños, pero por el otro lado prevé una serie de derechos de protección que requieren del Estado una cerca. Y yo digo, si vemos los ODS 2030, vamos a ver claramente que el Estado y los Estados y la comunidad internacional tienen una cantidad enorme de obligaciones de hacer a los efectos de hacer efectivo el interés superior del niño. Mi conclusión es que el artículo 19 de la Convención Americana, cuando está exigiendo una protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado respecto a los niños, niñas y adolescentes, en realidad lo que está haciendo es consagrar el principio del interés superior del niño a la mejor protección de parte de la familia, de la sociedad y el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos escuchando al doctor Carlos Balbín. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Austral, de San Andrés, Libre, de Colombia, de Barcelona, en España, Perugia, Italia, Católica del Perú y Nápoles. Es director de la maestría y especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ex fiscal general adjunto de lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro de la Nación. Es juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y premio Conex de Platino 2016. El doctor Balbín nos va a hablar del Derecho Administrativo, Sociedad Anónima. Doctor. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente al doctor Astarloa, María José. Gran agradecimiento, no solo por la invitación para debatir en este marco y junto con colegas y amigos de tanto prestigio, sino además por invitarnos a discutir un tema que creo central en la construcción del derecho, no solo del derecho administrativo como es la pobreza en la Argentina. Para hablar de este tema, yo quiero plantear una reflexión, y de ahí el título de la ponencia, respecto a cuál es la matriz regulatoria que estamos construyendo en los últimos años respecto del derecho administrativo, porque mi mirada es que nosotros estamos reemplazando la matriz regulatoria clásica por una nueva matriz regulatoria con una participación fuerte del mercado. Y la pregunta, finalmente, en términos conclusivos de esta exposición, es si esta nueva matriz regulatoria crea mayor inclusión o, por el contrario, mayor exclusión en términos de pobreza. Días atrás convocamos unas jornadas en la Universidad de Buenos Aires para discutir la cuestión de los migrantes aquí en la Argentina. Y lo que yo advertía que muchas veces cuando nosotros discutimos derecho nos perdemos en los laberintos propios del derecho.
porque más allá de discutir los derechos de los migrantes a la inclusión, las cuestiones centrales de discusión eran, por caso, el agotamiento de la vía administrativa, el plazo de caducidad, los institutos interruptivos o suspensivos del plazo de interposición de los recursos administrativos o de las acciones judiciales. Es decir, que yo creo que a veces nosotros nos perdemos justamente en estos laberintos propios del derecho, y para eso es necesario tratar de encontrar caminos y construir puentes. En otras palabras, yo creo que para discutir una cuestión tan central como es derecho administrativo y pobreza, tenemos que ir a la raíz propia del derecho administrativo y preguntarnos cómo se construye el derecho administrativo. Y en este sentido planteo dos cuestiones. Primero, me pregunto quién hace las reglas del derecho administrativo y, en segundo término, cómo se construyen esas reglas de derecho administrativo. Voy entonces al primer punto que marqué antes, esto es, quién construye o quién hace las reglas del derecho administrativo. Nosotros estudiamos que en términos clásicos quien hace las reglas es el propio Estado. Pero, como dije al inicio de esta intervención, yo creo que este modelo regulatorio definido por el propio Estado está mutando por otra matriz regulatoria. Esa nueva matriz regulatoria, no solo aquí en Argentina, sino también en muchos otros países, tiene dos vertientes desde mi punto de vista. Por un lado, uno que llamaré regulación consensuada. Pasamos del derecho administrativo al derecho privado. Y en ese contexto propio del derecho privado, la regulación fuerte estatal es sustituida por la regulación consensuada entre las partes. Esto es el Estado y el empresario, el Estado y el particular. Y la segunda vertiente dentro de esta nueva matriz que estoy intentando definir es la autorregulación. No se trata simplemente de una regulación negociada y consensuada entre las partes, sino lisa y llanamente la definición de la regla por el destinatario de esta. Es decir, no es el Estado el que hace la regla, no es el Estado con el particular tampoco, sino directamente es el propio interesado quien construye la regla. Y quiero dar en este sentido ejemplos con el objeto de confirmar esta tesis de modificación de matriz regulatoria actualmente. El Código Civil y Comercial, los proyectos de reforma, el dictamen de la comisión convocada por el Poder Ejecutivo Nacional para reformar el Código Civil que plantea la regulación de la responsabilidad estatal a través del derecho privado y, por tanto, derogar la ley de responsabilidad estatal propia del derecho público es un ejemplo justamente de regulación consensuada. Cuando uno lee el Código Civil y Comercial, dice que el derecho privado se aplica supletoriamente a las partes. Por tanto, ¿cuál es la regla? La regla es aquella que nace del acuerdo y consenso entre las partes, y el derecho privado se aplica solo subsidiariamente en esa hipótesis. Pero quiero además nutrirme de otros ejemplos. Por caso, la regulación de los contratos públicos-privados es también un ejemplo desde mi perspectiva de regulación no estrictamente estatal, sino de regulación consensuada entre las partes. Más ejemplos. Cuando uno lee la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que aprobó los lineamientos de buen gobierno para las empresas públicas, es claramente un ejemplo de autorregulación, no de autorregulación social, sino de autorregulación por el propio destinatario, en este caso las empresas públicas. Luego voy a analizar este punto con más detenimiento, pero insisto, aquí la regla no la fija el Estado, sino directamente la empresa pública destinataria de dicha regla. Y un tercer ejemplo que quiero incluir en este listado es el de la responsabilidad penal empresaria. Nosotros ya sabemos que las empresas, y particularmente las empresas que contraten con el Estado, deben aprobar programas de integridad. Pero esos programas de integridad son creados, construidos por las propias empresas. En verdad, la ley establece pautas mínimas, a eso debiera sumarse la resolución de la Oficina Anticorrupción, que establece otras pautas, y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los programas de integridad de empresas en los contratos de obras públicas. Pero todo este conjunto de reglas es simplemente una expresión mínima y, por tanto, el destinatario, o sea, la empresa privada, es aquella que construye la regla que ha de aplicársele. En definitiva, yo creo que este modelo, cuando nos preguntamos actualmente quién hace la regla, no es el Estado, sino que este nuevo modelo nos plantea el desafío
de reflexionar sobre la posibilidad de quien construya la regla sea el órgano administrativo inferior o directamente el destinatario y la propia sociedad. Pero quisiera hacer una aclaración. No es la sociedad a través de técnicas de participación, sino la sociedad a través de las distintas corporaciones o grupos de interés, quienes en última instancia definen las reglas. El otro punto que me interesaba compartir es cómo se construyen esas reglas. Ya no son las reglas que nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho, a lo cual nos remitimos a autores clásicos como Kelsen o Hart, en cuyo contexto la regla está integrada básicamente por un mandato y una consecuencia fuerte en caso de incumplimiento de ese mandato. Sin embargo, en este nuevo modelo regulatorio no es así como se construyen las reglas, y para definirlo voy a utilizar otro concepto que es el de regla débil, es decir, en un principio regla fuerte estatal y ahora estamos en un modelo de regla débil creada por el propio destinatario. Ejemplos en este sentido, como mencioné antes, la resolución de jefatura de gabinete que aprueba los lineamientos del buen gobierno para las empresas públicas. ¿Qué capítulos están incorporados en este marco regulatorio? Los conflictos de intereses. Si alguno quisiera saber cómo se regulan los conflictos de intereses en las empresas estatales, que es un nicho evidentemente de los más relevantes desde el espacio estatal, a través de simples recomendaciones. Simples recomendaciones que están descritas en estos lineamientos básicos de buen gobierno. Es más, cuando uno lee este texto, es interesante porque crea un marco jurídico al menos novedoso. Por ejemplo, distingue entre dos reglas, unas llamadas principios y otras lineamientos. E incluso nos dice cómo se resuelven los conflictos entre estas reglas jurídicas. Cuando hay conflicto entre un principio y un lineamiento, prevalece el principio sobre el lineamiento. Y cuando uno analiza cuál es el contenido de la regla, las reglas son simples recomendaciones. ¿Y qué ocurre? Si la empresa estatal no cumple con esa recomendación, pues entonces no existe ninguna sanción. Ese es el modelo regulatorio. Otro ejemplo, por demás elocuente, es el plan anticorrupción. Son 260 medidas. Quien pueda descubrir una regla entre las 260 medidas incluidas en el plan anticorrupción. Son simples recomendaciones, son simples consejos. Y el último ejemplo, también vuelvo al anterior, el programa de integridad de las empresas, que, insisto, son simples recomendaciones cuando uno lee la ley de responsabilidad penal empresaria y la reglamentación respectiva de la Oficina Anticorrupción. En síntesis, creo que estamos creando un modelo regulatorio con reglas débiles, no construidas por el propio Estado, sino, insisto, una vez más, por el propio destinatario. Este cuadro tiene que completarse desde mi perspectiva, por un lado, con el análisis económico del derecho, porque el decreto aprobado por el Ejecutivo en el año 2007 sobre las buenas prácticas y simplificación administrativa introduce la economía en el derecho a través del análisis económico del derecho. Y cuando el propio texto explica qué es el análisis económico del derecho, lo hace en términos de costo-beneficio. Este concepto de costo-beneficio es propio de las ciencias económicas clásicas o neoclásicas, pero actualmente ya se discute este paradigma y se intenta reemplazarlo por otro paradigma denominado economía conductual. Richard Thaler es un ejemplo, Premio Nobel de Economía del año 2017, justamente de esta modificación de costo-beneficio por otros paradigmas propios de la economía. Yo no discuto la incorporación de herramientas económicas en el derecho. Por el contrario, este es un déficit en la construcción de nuestro derecho al no incorporar instrumentos económicos. Pero el derecho no se puede construir solo desde la perspectiva del costo-beneficio. También debemos incorporar otras miradas, ética, filosófica, en la construcción del derecho. Es que si yo analizo el costo-beneficio en el marco de estas jornadas, me pregunto cuál es el costo de un pobre o cuál es el costo de un discapacitado. Por tanto, este modelo además está acompañado por un perfil propio de administración pública. Nosotros estamos reemplazando en estos tiempos una administración pública burocrática y jerarquizada por una administración pública prestadora de servicios y con liderazgo. Y también sustituimos la especialización en el modelo anterior por la confianza y la gestión. Son principios propios de las empresas y del mercado que nosotros incorporamos al
derecho. Y doy un ejemplo puntual. Me acuerdo que cuando se elaboró el anteproyecto de contrato público-privado en la administración pública, yo tuve una intervención, porque trabajaba en ese entonces en el Estado Nacional, respecto del anteproyecto. Hice una observación, ante lo cual quien era el responsable de la elaboración del proyecto en el Poder Ejecutivo me contestó que ya se había analizado por los principales estudios de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso es muy importante, porque tenemos que incorporar la mirada del otro, y en este contexto la mirada de la abogacía privada, pero está ausente la mirada de la abogacía pública, y para construir regla y regla pública necesitamos hacerlo básicamente desde ese punto. En síntesis, lo que intento plantear a través de esta ponencia es, como dije antes, la creación de un nuevo marco regulatorio. Pero más allá de la descripción, debiéramos intentar un juicio valorativo. Esto quiere decir si este nuevo marco regulatorio es más eficiente o ineficiente desde la perspectiva que nos planteamos en esta jornada, que es derecho administrativo y pobreza. Yo creo que este modelo, insisto, de reglas débiles construidas por el propio destinatario y en ciertos casos quizás por el propio mercado, es un modelo ineficiente en términos de inclusión. ¿Y por qué creo eso? Por tres razones básicas. La primera, porque Argentina, como ya todos sabemos, es un país con pobreza estructural. No estamos pensando matrices regulatorias para países del primer mundo, sino cómo construimos derecho y derecho inclusivo en un país con pobreza estructural, y cómo ese marco regulatorio puede contribuir a superar la pobreza estructural. El segundo punto en términos de crítica u objeción al modelo es que las relaciones jurídicas del derecho público son sustancialmente diversas del derecho privado, porque el derecho privado se dedica a regular relaciones públicas entre intereses privados versus intereses privados, pero el derecho público no. El derecho público incorpora no solo el interés privado, más el interés privado del Estado, sino el interés público, es decir, el interés de los otros. Cuando el derecho regula estas relaciones jurídicas, que yo denomino multidireccionales, debe incorporar reglas fuertes con presencia estatal, sin desconocer, por cierto, las virtudes del mercado. Y el tercer punto, también crítico a este nuevo marco regulatorio, es que en términos económicos los derechos, y particularmente los derechos sociales, son bienes públicos. ¿Qué es un bien público para la economía? Un bien público para la economía es aquel que cualquiera puede consumir, que ningún otro puede impedirnos hacerlo, y en tercer lugar, que el consumo propio no perjudica a los demás. Los derechos sociales, el derecho a la salud, por ejemplo, es justamente un bien público. No son bienes públicos los derechos desde un punto de vista sustantivo, sino porque la ley, nuestras leyes y los tratados internacionales nos dicen que esos son derechos, y por tanto la ley los ha construido como bienes públicos. Y la peculiaridad de los bienes públicos, de acuerdo a las ciencias económicas, es que no existe oferta. Y como no existe oferta, el mercado no puede resolver esta cuestión, y por tanto debe intervenir el Estado y proveer el Estado los bienes públicos, porque constituyen en términos económicos una externalidad. Último minuto. En el realismo mágico latinoamericano, uno de los autores que yo más valoro es Alejo Carpentier. Carpentier escribe tres cuentos sobre el tiempo, y hay dos particularmente interesantes. Uno es aquel que describe el camino de Santiago de Compostela, y él, más que utopías, lo que plantea en ese texto son contrariamente distopías. Pero hay otro texto de Carpentier que se titula Viaje a la semilla, y nos conduce justamente a las raíces. Y yo creo entonces, en este contexto, que nosotros debemos ir a las raíces de construcción del derecho para tratar de reconstruir otro derecho, un derecho más inclusivo. En otras palabras,
un derecho que no nos conduzca a los laberintos de siempre, sino que sea capaz de construir caminos y construir puentes entre nosotros. Muchas gracias. Bárbaro de tiempo, así que les agradezco. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Esteve Pardo. El doctor es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, profesor visitante de Northwestern University de Chicago y de la Universidad de Múnich, donde fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Entre sus libros relacionados con el tema de su exposición destaca El Estado garante, idea y realidad, y la nueva relación entre Estado y sociedad, aproximación al fondo de la crisis. Su último libro es El pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa. El doctor Esteve Pardo nos va a hablar de Estado garante y autorregulación regulada. Doctor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha formulado por parte de la Procuración General de la Ciudad, el Procurador General, el doctor Astarloa y otras entidades implicadas en la organización de este evento, ¿no? La Escuela de la Formación de la Abogacía Pública o el Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Y agradecerles sobre todo la ocasión que me ofrecen de volver a Argentina, de volver a Buenos Aires, donde tan a gusto me encuentro, donde tan estimulante siempre resulta mi estancia, tanto aprendo y tan buenos amigos y vínculos familiares muy intensos me unen. Yo voy a reformular profundamente mi intervención, ¿no? A la vista de la brillante exposición del profesor Carlos Balbín, ¿no? Que yo creo que ha sido fundamentalmente un baño de realismo. Es decir, nos ha encarado con la realidad que muchas veces los juristas tendemos a desconocer. Es decir, hay una enfermedad que particularmente nos aqueja, que es el autismo. Es decir, vivimos encerrados en nuestro sistema, que es así, en torno a nuestro ordenamiento jurídico, lo que ha dicho la última norma, lo que ha dicho el último decreto, lo que ha dicho la última sentencia de un tribunal, todos estos datos efectivamente muy relevantes, pero no nos percatamos muchas veces del verdadero potencial transformador que se encuentra fuera de ese sistema. Es decir, y esto es algo que los grandes juristas y pensadores siempre lo habían detectado, ¿no? Es decir, entre ellos, me viene a la cabeza Alexis Tocqueville, ¿no? Ese magnífico libro, El antiguo régimen y la revolución, ¿no? Tocqueville venía a decir, no, si las instituciones del antiguo régimen eran unas instituciones ya muy afinadas, llevaban muchos siglos, estaban muy bien ponderadas, funcionaban correctamente, eran unas instituciones que en sí mismas eran de elogiar. ¿Qué es lo que ocurría? Que eran unas instituciones para otra sociedad, es decir, la sociedad de entonces no era la que tenía instituciones. Y esto es un proceso en el cual estamos inmersos, es decir, se está produciendo un notable desajuste entre lo que es la imagen que tenemos del sistema jurídico en el que nos hemos formado y después la realidad real, ¿no? Valga la redundancia. Y aquí se inscribe, en esta encrucijada es donde se sitúa este concepto del cual se me ha pedido que hable aquí, que es el concepto de Estado garante, que es un nuevo modelo de Estado. Yo tampoco me atrevería a llamarlo como un nuevo modelo de Estado. Es decir, ninguna constitución en el futuro hablará de que Argentina, España o Alemania son un Estado garante. Como tampoco habla ninguna ahora de que Argentina, España o Alemania sean un Estado prestacional. Es decir, el Estado garante de alguna forma se pone, es la alternativa al Estado prestacional. Y los dos conceptos son conceptos instrumentales. Es decir, de qué modo se están organizando, se están articulando los poderes públicos y cuáles son las funciones que están desarrollando. Entonces, el Estado garante viene a ser la alternativa, como digo, del Estado prestacional. Es decir, un Estado que sobre todo a lo largo del siglo XX y sobre todo en la fase central del siglo XX asumió un decidido protagonismo gestor, prestador, de servicios, atendiendo directamente a las necesidades de los ciudadanos, con una sociedad que era entonces muy débil en aquellos momentos, un tanto desarticulada, sobre todo después
de las grandes conflagraciones bélicas que se produjeron en Europa y los desórdenes políticos estructurales que había aquí en Latinoamérica. Entonces, el Estado prestacional, el protagonismo del Estado parece ser que se iba a incrementar de una manera absoluta. Y así lo vaticinaban las mejores cabezas del pensamiento occidental en aquel momento. Y yo me voy a permitir, ya que estamos aquí, pero no porque estemos aquí, y porque estemos aquí en Argentina, sino porque lo tengo escrito, aunque ciertamente lo aprendí o me hablaron de él aquí en Argentina. Creo recordar en un seminario organizado por el profesor Balbín, alguien me habló de Ernesto Sábato, que evidentemente conocía y que había leído, pero de un ensayo suyo que se titulaba Hombres y engranajes, que es un ensayo que aparece justo a mitad del siglo XX, en el 1951. Entonces, y ahí Sábato lanza su profecía, es decir, como otros muchos de su misma altura. Y venía a decir Sábato, en el siglo XX el mundo está llegando a las últimas consecuencias de una civilización tecnológica. El capitalismo acumuló capitales crecientes, eso provocó la concentración industrial, la que a su vez fue causa de una monstruosa expansión de las ciudades. Y viene a decir, los últimos pasos ya realizados en varios países serán la estatización de la banca, de la industria, del transporte, de las comunicaciones y de la información. El Estado se habrá convertido finalmente en un gigantesco patrono que dispone de la suma del poder público y todos los medios de coerción y de persuasión. Esta profecía, como ustedes comprenderán, se ha visto claramente fallida. Este no ha sido, ni muchísimo menos, el curso de la historia. Hoy en día, los grandes poderes materiales a los que se refiere Sábato, y sobre todo alguno muy importante, en el cual él sí también repara mucho a lo largo del ensayo, como es el poder del conocimiento científico, de la investigación, de la tecnología, el conocimiento científico, que en definitiva es el que va a decidir y el que decidirá cuál es el mundo en el que vamos a vivir dentro de 10 años, dentro de 20 años, qué medio de transportes vamos a utilizar, qué fármacos vamos a utilizar, qué tipo de viviendas se van a construir. Es decir, todo ese mundo se está decidiendo, se está elaborando al margen absolutamente del Estado. Es decir, en centros de decisión, más o menos opacos, en estructuras, es decir, toda la investigación científica está hoy en día en manos privadas, con la única excepción que se opone a ello, la ofrece una institución muy conocida, que es el Pentágono en Estados Unidos, es decir, investigación militar. Algunos de sus productos, no sabemos ya lo que deben tener, se permiten entregarlos al gran público, ¿no? Es decir, como pueda ser Internet o como pueda ser, ¿no?, los mapitas estos, los localizadores de los coches, ¿no? Es decir, pues ese tipo de productos se permiten darlos al gran público, con lo cual habrá que ver qué es lo que ellos se reservan, ¿no? Pero esta es una realidad en la cual también otro de los grandes sabios, otro de los grandes profetas, vamos, cuya estatura intelectual no se puede desconocer, como es Max Weber, también, aquí en este libro cito algunas profecías de lo mejor de la intelectualidad occidental de aquel momento, decía Weber, el gran instrumento de la superioridad de la administración burocrática es este, el saber profesional especializado, cuyo carácter imprescindible está condicionado por los caracteres de la técnica y economía moderna. Administración burocrática significa dominación gracias al saber. Es decir, hoy en día los cuerpos burocráticos, las estructuras burocráticas, pues, pueden, como mucho, llevar a cabo una gestión cotidiana de asuntos, pero asuntos relativos a la tecnología energética, energía nuclear, control, es decir, ¿quién controla a las centrales nucleares? Nosotros podemos estar todavía embebidos en la idea, yo en muchas charlas, como hay un cuerpo de ingenieros nucleares estatales. No existen en ningún país. De la misma manera que en ningún país existen estudios universitarios sobre centrales nucleares. Nadie tiene una central nuclear en una universidad. Es decir, el sistema de control de las centrales nucleares es un sistema de peer review, en el fondo de autorregulación. Es decir, son los propios técnicos de centrales nucleares de un país los que van a controlar las centrales nucleares de los otros. Esto, evidentemente,
este fortalecimiento de la sociedad no es solo en el ámbito técnico, en el ámbito industrial, lo es también en el ámbito económico. Es decir, la crisis económica que se ha padecido en Europa en los últimos años ha hecho visible al gran público la existencia de unas organizaciones que se han revelado muy poderosas, sin ninguna conexión con la estructura del Estado, sin ninguna legitimidad democrática, que son las llamadas agencias de rating. Unas organizaciones privadas que se dedican a valorar no solamente empresas de cara a posibles créditos y posibles riesgos crediticios en los que puedan incurrir, sino que también valoran estados. Y se ha asistido a cómo este tipo de agencias privadas se permitían poner notas a los estados. Y hemos visto a estados todopoderosos, es decir, Francia, es decir, fue un escándalo y le costó las elecciones al señor Sarkozy el que estas agencias le bajasen la calificación. Es decir, de tener un sobresaliente, creo que aquí también se califica como sobresaliente, pasas a tener un notable. ¿Y eso por qué? Porque se ha formado, es decir, el sector privado tiende muchas veces a prestar más atención a lo que las referencias que les ofrezcan este sistema, que en el fondo es un sistema de autoorganización, a las referencias que puedan ofrecer bancos centrales de los estados. Y se ha constituido ese sistema que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se ha hecho visible para el gran público. Entonces, la sociedad o el sector privado se ha fortalecido, no solo efectivamente porque acumula este conocimiento, acumula estos poderes económicos, sino porque, como ustedes mismos ya creo que han percibido, está desarrollando estos poderes inmensos de autorregulación. Es decir, estamos asistiendo a la creación de auténticos sistemas paraestatales. Es decir, no solamente en el ámbito normativo al que se refería el profesor Balbín, sino auténticas estructuras, es decir, estamos encontrando una autorregulación normativa, nos encontramos con una autorregulación declarativa, es decir, que tendría el efecto, digamos, de una declaración o el equivalente, podríamos decir, de un acto administrativo, y nos estamos encontrando con una autorregulación también resolutiva, es decir, que resuelve conflictos. Entonces aquí, es decir, nos encontramos entidades que, como dice el profesor Balbín, no son representación del conjunto de la sociedad, sino lo que los sociólogos llaman ahora la sociedad de sistemas, la sociología de sistemas, que representan a diferentes sectores. Es decir, ya puede ser el sector de la técnica, puede ser el sector del arte, puede ser el sector de la medicina, es decir, diferentes sectores que se autorregulan. Los sociólogos, es decir, la sociología política, tiende a considerarnos a nosotros, a los juristas y al derecho, como uno más de los sistemas. Es decir, somos un sistema más. Es decir, o sea, que no llegamos a todo, es decir, que no abarcamos a todo. Yo creo que no llegamos a todo y no abarcamos, como debía ser también nuestra pretensión, porque no somos conscientes de esos movimientos que se están produciendo. Entonces, como digo, hay una autorregulación normativa, después hay una autorregulación declarativa, es decir, hay unos sujetos privados que declaran si una empresa cumple con determinadas normas o no. Hay sanciones. Lo que pasa es que muchas veces son las sanciones, en muchos casos, excluyentes. Es decir, empresa que no cumple con estas normas queda excluida de este sistema. Le quitamos el sello de calidad, le quitamos la certificación. Es decir, son sanciones, por así decirlo, rescisorias. Pero evidentemente no son las sanciones digamos que debían ajustarse en atención a la relevancia de este asunto. Y después asistimos también a una autorregulación resolutoria de conflictos. Es decir, los sistemas de arbitraje, los sistemas de mediación, los sistemas de contractualización, en definitiva, de la justicia. Es decir, la justicia deja de ser... Efectivamente, sigue estando la jurisdicción estatal, pero cada vez es mayor el ámbito, el espacio, los mecanismos en los cuales se tienden a solventar por vías que genéricamente podríamos llamar autorreguladoras este tipo de conflictos.
que se está constituyendo. Es decir, si buscamos los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de alguna manera se están recomponiendo en auténticos paraestados que existen. Bueno, entonces, ¿cuál es la intencional, digamos, la justificación, el sentido que puede tener el Estado garante? Pues el Estado garante es un baño de realismo, es decir, es una percepción de esta realidad y, en definitiva, atiende a un nuevo rol del Estado. Es decir, que no tendría que ser tanto el llevar a cabo prestaciones directas como garantizar, como dominar, como dirigir todo este mundo que se está gestando y reconducirlo, racionalizarlo y reconducirlo hacia objetivos de interés general. Como el tiempo que me queda es escaso, acabaré también con una cita. No lo hago frecuentemente, pero con una cita de un gran jurista francés de finales del 19, principios del 20, que seguro que el profesor Cassagne, por su vinculación francesa, conoce perfectamente, que es Léon Diggy, que pronunció muchas conferencias y que hay un libro, yo no sé si editado aquí, pero desde luego en España, de conferencias de Léon Diggy en la Universidad de Buenos Aires, creo que era directamente en la UBA y supongo que también. Pues Diggy venía a decir cosas muy similares a las que decía el profesor Balbín. Decía, refiriéndose a las normas, ¿no? Es decir, a la crisis de la legitimidad parlamentaria que se planteó en esa época, y venía a decir, así cuando valoramos que, dice, en el porvenir, quizá no muy lejano, los gobernantes harán cada vez menos leyes, porque las relaciones de los individuos y de los grupos se regirán sobre todo mediante reglamentos convencionales, los reglamentos consensuales, las normas consensuales a las que se refería el profesor Balbín. Quiere decirse, mediante reglamentos que resulten de una inteligencia entre dos o varios grupos. Dice, no debiendo los gobernantes intervenir más que para darles una sanción vigilando e inspeccionando. Podríamos decir aquí, concentrando, garantizando. Es decir, garantizando la atención a los intereses generales que hoy en día se encuentran seriamente amenazadas. Es decir, con esto acabo, hemos pasado, y el gran reto, yo creo que se intuía en la intervención anterior, es el de un derecho administrativo que se configuró inicialmente como un derecho garantista de los particulares, ¿no? De los particulares, la propiedad, derechos particulares, frente a la acción del Estado, a un derecho administrativo que requiere un nuevo garantismo. Pero no el garantismo privado, que ya está muy garantizado, sino el garantismo de los intereses generales en un mundo cada vez más dominado por el sector privado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar escuchando al doctor Alejandro Uslegni. Ha sido Procurador General Adjunto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Es profesor en las especializaciones en Derecho Administrativo de las Universidades Nacionales de Tucumán y Nordeste, en la Universidad Católica Argentina y en la especialización en Derecho Urbanístico de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, es profesor de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y director adjunto en su Departamento de Derecho Administrativo. El doctor Uslegni nos va a hablar del acceso a la justicia de los miembros más vulnerables de la comunidad y la concepción servicial de la Administración. Doctor, escuchamos. Muchas gracias. La Procuración General de la Ciudad nos ha convocado a este congreso bajo el lema Herramientas del Derecho Administrativo para erradicar la pobreza. Razón por la cual me parece oportuno, antes de entrar de lleno en el tema que me ocupará, comentar algo sobre este término pobreza. Según el último informe del INDEC, y voy a citar el correspondiente al mes de agosto de este año, el precio de la canasta básica total para una familia tipo, conformada por una pareja y 2 hijos, requirió en agosto de este año 33.013 pesos, para no ser ubicado en la línea de pobreza, y 13.258 pesos para no caer en la indigencia.
Según el mismo instituto y con estadísticas correspondientes a fin del 2018, el 32% de los habitantes argentinos son pobres y el 6.7% indigentes. Se están esperando las nuevas estadísticas que seguramente van a arrojar valores más altos. El término pobreza hace referencia a un estado de privación, un grupo de personas que no puede satisfacer un mínimo nivel de vida. Pero la pobreza no es algo que existe per se, sino que es un concepto que nos permite dar cuenta de un conjunto de carencias que son consideradas como intolerables en una sociedad determinada y en un momento dado. Es por tal razón que desde el punto de vista econométrico no existe una pobreza verdadera o concreta, se trata de una abstracción. ¿Por qué? Medir esta abstracción llamada pobreza requiere traducir ese concepto hacia una definición operacional y ello implica una metodología. ¿Cómo y quién define concretamente cuál es el umbral mínimo a partir del cual tenemos una calidad de vida decente? Ese umbral mínimo se satisface cuando una persona ingiere determinada cantidad de calorías diarias para su reproducción biológica. Y esas calorías se ingieren bajo la modalidad de proteínas, grasas o carbohidratos. Y sigo con las preguntas. ¿Las proteínas se ingieren bajo la forma de pescado, pollo, lomo o espinazo? Las señoras cuando hacen las compras del supermercado me van a interpretar. Las preguntas se multiplican. ¿Hay que incluir en ese piso mínimo de dignidad a consumos no alimentarios como vivienda, salud, educación, vestimenta o esparcimiento? Si es así, ¿cómo? ¿La educación privada debiera ser contemplada a la hora de definir ese umbral mínimo? ¿Y las vacaciones? ¿Y al interior del rubro vestimenta es lo mismo una ropa de marca que una ropa genérica? Las preguntas no son caprichosas, muestran que en ningún lugar va a existir un umbral mínimo indiscutible de bienestar material. Cuando los distintos institutos de estadística del mundo definen ese umbral, las famosas líneas de pobreza, siempre incurren de algún modo en cierta dosis de arbitrariedad. Angus Deaton, premio Nobel en el 2015, dijo: las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas. La nueva canasta del INDEC, nuestro Instituto de Estadística y Censos, es bastante más exigente que la que regía hace unos años. Tanto en lo que concierne a alimentos, ahora tenemos 57 ítems, antes eran 50, como a los rubros no alimentarios, que pasaron de explicar el 54% de la canasta al actual 59%. En una palabra, tenemos una canasta básica alimentaria que es un poco más grande y asimismo los componentes no alimentarios de la canasta básica total son mucho más amplios. La nueva quedó como la más exigente de la región latinoamericana, el Cono Sur. En contraste, si usáramos la exigencia monetaria de la canasta básica total estadounidense, la línea de pobreza para el año 2016 indicaría que la pobreza argentina sería del 65%. En cambio, si usamos la exigencia monetaria de las canastas del resto de los países de América Latina, para esa época la pobreza argentina hubiera estado bien por debajo del 25%, contrariamente a lo que nos indica nuestro INDEC. Por ello es menester ser cuidadoso cuando se analizan estadísticas comparadas, de modo de no computar peras con manzanas. O si ustedes quieren, la pobreza argentina con la pobreza de Alemania. ¿Se acuerdan, no? Pero la pobreza no solo implica un bajo nivel comparativo de ingresos. Ordinariamente, cuando está establecida por un largo y prolongado periodo de tiempo, estructural, como decía Carlos, que es el caso de nuestro país, arrastra otras carencias importantes: dificultad de alojamiento, precariedad del trabajo, posible desocupación, carencias en la atención de salud, falta de escolaridad, dificultades de información, carencias culturales, etcétera, etcétera. Por tanto, de nada vale que aseguremos todos esos derechos humanos que vamos a enumerar seguidamente si aquellos que están ubicados en una posición marginal en nuestra sociedad no cuentan con los medios para hacer valer tales derechos. En especial si hay que hacerlos valer contra el Estado, cuando es renuente en reconocerlos o en efectivizarlos en el caso. A la playa de derechos humanos consagrada en nuestra Constitución
incrementados a través de la reforma del 94 por el artículo 75, inciso 22, con toda la serie de declaraciones e impactos incorporados, se adunan, en el caso de los habitantes de esta ciudad, todos los derechos enumerados en la Constitución de la ciudad. El artículo 17 de esta Constitución dice: la ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión. Y agrega: asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades. La propia ley fundamental se ha encargado de proveer organismos que tendrán a cargo efectivizar esos derechos. El artículo 124 regula la organización del Ministerio Público, con autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial, estableciendo entre las cabezas de ese Ministerio Público a un defensor general. A mi modo de ver, se ha establecido una función pública de carácter administrativo, aunque en la órbita del Poder Judicial, no ya para administrar justicia, sino para satisfacer el interés social comprometido en los términos del citado artículo 125. Esa es la razón por la cual titulé a esta colaboración como labor de administración por parte de ese sector del poder público, utilizando el administrar como un concepto transversal que incluye a los tres tradicionales poderes o departamentos de gobierno. Así lo pienso porque las funciones atribuidas a la defensa judicial son las de asegurar el acceso gratuito a la justicia y representar a los vecinos ante la existencia de algún derecho incumplido y que deba ser garantizado por el gobierno de la ciudad, cuando no posea recursos esa persona para contratar un abogado privado. La organización del Ministerio Público de la Defensa se adecua a la existencia actual de la organización judicial. Como ustedes saben, a pesar de la enfática expresión del artículo 129 de que la Ciudad de Buenos Aires tendría un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción, se viene atrasando la transferencia de la justicia ordinaria del Poder Judicial Federal hacia la organización judicial local. Por lo tanto, los fueros actualmente vigentes, típicamente locales, son el contencioso administrativo y tributario y el contravencional, este último engrosado últimamente por la transferencia de la investigación y represión de algunos delitos menores. En consecuencia, ¿cómo está organizado esto? Tenemos un defensor general que agrupa toda la defensa correspondiente al Ministerio Público, del cual dependen 6 secretarías generales. Y luego se abren 2 líneas. Uno para tutelar la defensa que podemos decir penal o penal administrativo, contravencional, y otra línea para asegurar la defensa frente al accionar del Estado de aquellas personas más vulnerables. En esta línea tenemos 2 defensorías ante las cámaras de apelaciones y 6 defensorías de primera instancia. Fundamentalmente, este organismo administrativo lo que pretende es garantizar a los habitantes vivienda digna, acceso a la salud pública de calidad, un ambiente saludable, un trato igualitario y atendiendo urgencias a través del reclamo judicial que permitan por caso, o tener una vacante para el hijo en la escuela de barrio, o habitar un barrio que sea urbanizado y no una villa miseria, así como paliar la necesidad de personas o familias enteras que se hallan en situación de calle, proporcionándole un alojamiento. En menos de 2 décadas, las defensorías han planteado numerosas causas que han ido consolidando una jurisprudencia novedosa, eficaz, de auténtica protección de aquellos que se hallan en las periferias. Este es un término muy caro al pontífice Francisco. En las periferias del sistema económico-social, sufriendo privaciones inadmisibles en la Argentina de hoy. Para ilustrar esto voy a hacer referencia a unos pocos fallos. El tiempo no me permite ser más extenso y ustedes además deben estar anhelando mucho más el café que los va a recomponer que una larga perorata de mi parte. Citaría la causa Nayova-Farfán, en la cual la defensa, esta defensa social, patrocinó y representó a personas que vendían baratijas en la calle y a las cuales la administración ejecutiva trataba de aislarlos o erradicarlos. En el voto de la Cámara
se destaca que el procedimiento de amparo tiene que tener un criterio razonablemente amplio, resultando idóneo para los casos en que, conforme a una prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción o omisión estatal reúna los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. Y en consecuencia consideró que esa actitud del Poder Ejecutivo de la ciudad era ilegítima y en consecuencia le otorgó el amparo. De la misma manera, en la causa María Isabel Sánchez y otros, se le dio protección a los artesanos que se ocupan de desarrollar su labor en Florida y Perú, ahí mismo frente a la legislatura de la ciudad. En otra temática, la defensa pública, en ese caso acompañado por la asesoría tutelar, que es otro organismo que integra este Ministerio Público, representaron y patrocinaron a quienes plantearon un amparo a fin de que se arbitraran las medidas necesarias para dar cumplimiento con las obras de recuperación del complejo hogar Martín Rodríguez, Gobernador Viamonte, un sistema asistencial que tiene la ciudad para las personas carecientes y sobre todo de edad avanzada. El que ostentaba un grado alarmante de deterioro físico de su estructura y servicios, así como una falta de personal técnico y profesional suficiente, todo lo cual afectaba el acceso a los residentes a una salud integral. En la causa Antonio Daniel Mancilla y otros, la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación del Gobierno de la ciudad y confirmó las medidas que había dispuesto el juez de grado, puesto que fueron desestimados los agravios referidos a la inexistencia de deficiencias, estaban perfectamente configuradas, y quedando confirmada su establecimiento de estas deficiencias, así como el carácter urgente de su solución, que es el contenido de la sentencia condenatoria contra la ciudad. Otro de los aspectos muy frecuentemente planteados por el Ministerio de la Defensa es la protección urgente que merecen en materia de alojamiento aquellos que se hallan en una situación crítica, viviendo muy a menudo en la calle. Ese es el caso, por ejemplo, de la causa MGB Corta, en la que una madre pide a la ciudad que le garantice el acceso a una vivienda adecuada. Señalaba que convive con un hijo de 3 años y otro de 2 años de edad, en situación de calle efectiva desde hacía 6 meses a la época en que plantea el amparo. Refirió que con su pareja, padre de sus hijos más pequeños, que había quedado también sin trabajo, convivieron en habitaciones de hoteles bajo la modalidad de alquiler, y tanto ella como su hija padecen además de hepatitis C, lo cual limita muchísimo su capacidad laboral. Al perder su pareja el empleo y no contar con ingresos suficientes, ya que también se encontraba desempleada, recibió ayuda del gobierno local a través de un programa que es Atención de Familias en Situación de Calle, con lo que pudo abonar una habitación de hotel durante la percepción de las 10 cuotas que preveía el programa. Luego, al no poder afrontar los gastos de alquiler y terminarse las cuotas del auxilio público, fue desalojada y vivía en la vía pública. Tras una larga y profusa cita de la Declaración, Pactos y Jurisprudencia Internacional sobre los derechos humanos comprometidos en el caso, el sentenciante concluyó que debía seguir extendiéndose el subsidio más allá de lo previsto en el reglamento respectivo, toda vez que resulta necesaria la continuidad de la intervención estatal hasta tanto no se modifique de manera estructural la situación socioeconómica del actor y de sus hijos, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta. Y agregó algo que me impresionó. Entiéndase por vulnerabilidad la posibilidad, y gran posibilidad, de comprometer la existencia misma de las personas afectadas. Tal era el grado de peligro. Quiero cerrar esta pequeña revista de fallos citando la causa Antonia Lilia Díaz. En ese expediente, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de grado que le impuso a la ciudad la obligación de proporcionar, una vez incumplidas sentencias anteriores, una vivienda adecuada a las necesidades de la demandante y sus hijas bajo la figura del comodato social. No tengo tiempo suficiente como para extenderme sobre los fundamentos, pero si ustedes quieren leer con provecho, les recomiendo el voto de mi colega Carlos Palvín en esa causa. Se trataba de una mujer de 49 años, padecía VIH, no tenía empleo formal, no tenía contención familiar, tenía 2 hijos de 12 y 9 años. El menor de los niños padece un trastorno del espectro autista.
fíjense la tragedia a la cual este sistema de protección social a través del patrocinio le concede esta especial protección en cabeza del Estado. Tras citar numerosos argumentos, se sostuvo en el fallo que así como se ha reconocido una función social de la propiedad privada de las personas, resulta indudable que ese rasgo está presente con mayor intensidad cuando se trata de bienes estatales. Y agregó el pronunciamiento que la sola condición de persona humana hace imperativo que el Estado garantice, cuando menos, el núcleo de los derechos fundamentales. Para concluir, y para no extenderme más en el tiempo, porque le tengo mucho miedo a esos papelitos que van circulando, son muy amenazantes. Pienso que la previsión constitucional y legal que ha implementado un Ministerio de la Defensa en el ámbito contencioso administrativo y la proficua labor de esta organización a lo largo de menos de 2 décadas es una realidad que ha ayudado a superar en muchos casos graves desconocimientos de derechos humanos esenciales en perjuicio de núcleos extremadamente vulnerables de la ciudad. Por lo tanto, creo que sería menester tomar en cuenta esta experiencia y replicarla en otras jurisdicciones de nuestro país, para que de esa manera se puedan ir introduciendo herramientas que permitan ir erradicando todo tipo de pobreza. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos.